Continuamos con su programa Libremente por BTV, Canal 32 y Panorama 96.9. Señores, el gobierno de la República Dominicana y el partido de gobierno está teniendo problemas que uno esperaba que se le dieran para 2026. Y estamos hablando de que la crisis actual que tiene... Fue prematuro. Sí, es como prematura. Y aparentemente es por la desesperación de los aspirantes presidenciales. Y le digo esto, señores, por varias razones. Ustedes saben que cuando el gobierno intentó implementar o pasar su reforma fiscal, los presidenciales brillaron por su ausencia. Ahora, cuando se retiró, todos salieron a aplaudir al gobierno. Apoyamos que haya retirado la reforma fiscal, ¿no? Ahora bien, ¿qué ha pasado con el tema de Navidad y los bonos? Con los bonos de Navidad, yo estoy viendo lo mismo. No veo que salen a defender al gobierno en la intención de entregar los bonos. Solamente se han defendido ¿quiénes? Los involucrados. Gloria salió a defenderse, puso un huevo, ¿verdad? Ella puso un huevo, ¿verdad? Salió a defenderse, le entregaron la pasarela de la semanal y luego puso un huevo de avestruz allá en la semanal. Tanto es así, señores, que el presidente de la República decidió entonces ignorar a Gloria, porque ella fue a explicar y tiene una plataforma. No lo están entregando por la plataforma. ¿Y para qué fue la plataforma entonces? Si no fue un desastre. La están entregando así, estilo Tony. Un total desastre. Entonces, la gente, vamos a poner el teléfono para que la gente nos contacte para ver su parecer con relación a esto y el gobierno de la República Dominicana. Buenas noches. ¿Sí? Bueno, Se cayó esa llamadita. Verdad, vamos a ir viendo si la gente entiende que el gobierno tiene que tomar acción en contra de estos funcionarios que pusieron ese huevo con el tema del bono navideño. Yo lo digo porque lo que estoy viendo ahora es un intento de sacar del medio mediáticamente el tema. Fíjense cómo Milton Morrison del Intran de repente saltó con el tema de los tapones. Y esto es sospechoso, señores, porque pareciera que puso un huevo a propósito para que dejaran hablar de los bonos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Quién nos habla y de dónde? Carmen Suárez Santiago Este. Bájale un poquito el volumen a tu televisión o al radio. ¿Me escucha mejor ahora? Sí. Mira, eso para mí, que han dado todo este como empecé a pescar yo revuelto. Porque Sí. no es la primera vez. Entonces, juntas de vecinos, directivos de juntas de vecinos, como por ejemplo Villa, yo vi que salieron allá no han ido. ¿Y llevaron bonos? Que no han llevado. Bueno. La gente protestando. Entonces, es una forma que aunque ellos en el puesto de los casos quieran hacer la cosa, va a resultar. Así es. Entonces, nada, para mí es nada más que buscar para yo sacar. Gracias por su llamadita. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? De San Pedro de Macorís. Y mirando Un eco. lo malos que son. Sí. ¿Es que es posible? Yo estoy hablando, escúcheme, que yo Bono por allá. no me... Miren, no he visto una situación como esta con este gobierno, lamentablemente. Así es. Yo no soy político, yo no soy chofer de máquina pesada y no puedo trabajar. No ha llegado. Así es. Así es.
Así es. Gracias por su llamadita. Miren, brevemente, yo quiero acotar que el tema de que estos bonos navideños otra vez estén en la palestra, en la candelada, deja mucho que desear porque no hemos tenido una Navidad sin un escándalo con los bonos, ¿verdad? ¿Qué ustedes creen? ¿Deben continuar esos funcionarios o deben ser destituidos? Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Puerto Plata. Pobreñita, muchacho, ¿cómo tú estás? Todo bien, hermano. Son la gente de René llamando. ¿Tú has visto los bonos por allá? Y cómo están los caminos vecinales y cómo están todos los barrios y el centro de la ciudad, que todas las calles están llenas de hoyos. Puerto Plata no ha tenido suerte con 3 ministros que tiene de aquí de Puerto Plata en el Palacio. Puerto Plata Sí. da vergüenza. Atención, ni tan Paliza. siquiera para Navidad, en 5 años que tiene este gobierno aquí, ha sido capaz de hacer un bacheo en el centro de la ciudad. Eso da pena, vergüenza, la cantidad de millones que se van a tirar a la basura, como quien dice, porque no se lo van a dar a los más infelices, porque ahí están esos pobres muchachos que trabajan en el ayuntamiento, esos pobres viejitos, Sí. que esos en verdad sí necesitan ese bono, y tú le preguntas a ellos y ellos dicen que no saben cómo van a conseguir un bono el día de hoy. Así Así es. que eso da pena y vergüenza, la ¿Y cantidad por allá de tú no lo has millones visto? que se ¿No has van visto a bono por botar. allá? Aquí no se ha visto nada. Yo salí en esa plataforma y yo no sé cómo yo voy a cobrar el mío. Así no. Así salió Leonel y Danilo. Gracias por su llamadita. Mire, brevemente, el hecho de que Morrison haya cometido ese error, y yo quiero dejar esto claro para que la gente lo sepa antes de seguir opinando, para mí me late que es una estrategia del gobierno de sacar un tema con el otro. Ve acá, Mari, y ahora que yo te estoy escuchando, tú lo has repetido ya en 2 ocasiones. Sí. ¿Cuál fue el error que ha cometido Morrison? ¿Cuál es el error que ha cometido Morrison? Bárbaro. ¿y tú Claro tienes que un te lo nuevo voy a programa? decir. Déjame yo decirle, Mario, por favor, yo te voy a responder. ¿Cuál fue el error que cometió El error Morrison? de él, Yo que quiero él ustedes me siendo digan. el director del Intran, el que debe de aplicar las medidas y también en este caso, como está todo este escenario, ¿verdad?, del transporte con el tema del tráfico, de buscar una solución y de desarrollar medidas y aplicarlas una hora también. antes. Él te dice, como nada, salgan una hora antes para que eviten los tapones y usen el GPS cuando usted tiene que ir hasta Así 2 es. horas antes y usted mismo lo sabe. Entonces, para mí eso fue una burla y si él no tiene que decir nada, que mejor guarde silencio, que se ve muy bonito. Buenas noches. Vamos a hablar con la gente que están Que llamando. hable la gente en la emisora donde habla la gente. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Todo Hola, bien? hola. Bien. ¿Quién nos habla y de dónde? Le hablamos de Santiago, Miguel Pérez. ¿Usted ha visto bono por allá? ¿Perdón? Hello. Sí, Sí, Hola, lo Navidad. escuchamos. ¿Lo voy a Sí. 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 Oiga, quisiera ver que me dijeran dónde que están para ir a recoger. Gracias por su llamadita. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buena. ¿Sí? Eso fue un nuevazo que pusieron. Pusieron un huevo. Huevazo. ¿De dónde nos habla? De Herrera. De Herrera. Por ¿Usted ha allá visto los bonos aquí por no allá? está bono. Yo salí y no he podido conseguirlo todavía y muchos vendiéndolo. No, así ¿Cómo? es. Así es. Así es, liquidándose con los bonos. Embolsillándose. Señores, vamos a ir a una segunda pausa porque en nuestra entrevista central nos visita hoy el ex senador de Barahona, José del Castillo Sabiñón. Vamos a tener una conversación importantísima con este alto dirigente del PLD a propósito de un recurso que está llevando ante el Tribunal Superior Electoral. Ya volvemos.
Continuamos con su programa libremente por BTV, Canal 32 y por Panorama FM 96.9. Hoy nos acompaña el ex senador de Barahona y miembro del Comité Central y posiblemente otra vez del Comité Político, José del Castillo Sabiño. José, ¿cómo estás? Bueno, un placer estar aquí con ustedes, a pesar de que salí una hora antes y utilicé el Waze. Debo decirle a mi amigo el ingeniero Milton Morrison que no fue posible llegar. Póngale eso a Pedro, póngale eso a Pedro. Hoy hay temas complicados, llegamos tarde todito. La lluvia también afecta mucho. El dominicano de que llueve se desespera. Quieren llegar todito a su casa en un tiempo. Sí. José, ¿sabe que está haciendo noticia tú por un recurso que elevaste ante el Tribunal Superior Electoral en contra del partido, del PLD, con relación a los escaños distribuidos en la elección del comité político? Explícanos bien de qué va el asunto. Mira, lo primero es decir que no es contra nadie. Básicamente hubo una interpretación de los estatutos que hizo la comisión que la llevó a someter a elección el 27 de octubre pasado, que fue el día en que se escogió el secretario general, el presidente del partido y los miembros del comité político, llevó a someter a votación tan solo 41 miembros. Luego sucedió que debieron haber sido 42, entonces el que quedó en ese lugar pues subió. Posteriormente el secretario general fue nominado dentro de esos escaños que se distribuyeron, y al salir uno de los 3 aspirantes como secretario general, pues subió otro. Y finalmente el compañero Gonzalo Castillo, que tenía una membresía estatutaria de las 8 que se crearon, de las 7 que se crearon, pues declinó de volver al comité político, y ahí subió Sonia Mateo, que quedó en el número 44. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que esas membresías que se crearon por la disposición transitoria segunda de los estatutos y que tienen que ver con condiciones específicas de los compañeros, pues no afectan la matrícula ordinaria de los 49, que los estatutos claramente dicen que esos 49 tienen que ser electos por el voto. Por el voto de los miembros del Comité Central, que son los que tienen derecho a elegir a los miembros del Comité Político, y que cada uno de esos 49 tiene que obtener por lo menos el 33% de los votos de la asamblea eleccionaria, del quórum de la asamblea eleccionaria de ese día. Entonces, estos compañeros que entraron por una disposición especial, que además está dentro de las disposiciones extraordinarias, temporales, es decir, transitorias, pues se añaden a esa matrícula. No es que se cargan en contra de la matrícula y se restan. Entonces, básicamente, la comisión lo interpretó que se restan de la matrícula. Eso además es una interpretación restrictiva del derecho de elegir de los miembros del Comité Central, porque les restringe su capacidad de votar por 49 compañeros y lo pone a votar por menos. Correcto. Y además afecta el derecho de ser elegidos de los compañeros que por esa interpretación quedamos fuera. Correcto. Entonces, básicamente, por eso nosotros hemos acudido al Tribunal Superior Electoral como órgano de interpretación en materia electoral, y que además tiene la facultad constitucional de regular la vida interna de los partidos políticos para que establezca la interpretación que nosotros entendemos es constitucionalmente la correcta, que es en favor de la protección del derecho de elegir y ser elegido de los miembros del Comité Central, que es lo que se llama una interpretación pro homine o pro persona, que es la que ordena la Constitución de la República se haga cuando está en juego la tutela de derechos fundamentales, como es el caso del derecho de elegir y ser elegido, que es un derecho político de participación y está considerado como un derecho fundamental. Básicamente, José, tú dices que el hecho de que se hayan creado unos espacios extraordinarios para unos expresidentes, secretarios, no le quita el derecho a los demás que votaron por ellos. No puede afectar a la matrícula, lo que yo llamo la matrícula ordinaria. Correcto. Que esa matrícula ordena en los estatutos que debe ser electa en proceso democrático. Claro. Porque ¿qué ocurre? Estos compañeros se eximieron de ir al proceso electoral y se ratificaron directamente por méritos, que además los compañeros en la plenaria lo aprobaron en los estatutos, ¿no? ¿Estuvieron de acuerdo todo el mundo? No sé si todo el mundo, pero la mayoría es suficiente, ¿verdad? Y fíjate que para el caso del compañero Euclides Gutiérrez Félix, que por la disposición transitoria tercera fue designado miembro ad vitam del comité político,
ahí la interpretación fue correcta. Es un miembro extra del comité político. El comité político no tiene 51 miembros, tiene 52 porque hay que sumar Exacto, Euclides. No se lo restaron, que debieron hacerlo en la misma interpretación. Correcto. En este caso, lo que ocurre ahora es que hay 7 vacantes que hay que llenar por mí y 6 compañeros que me anteceden en el orden de votación, que pasarían a formar parte del comité político. El comité político en esta interpretación está conformado por 58 miembros plenos, incluyendo ahí el secretario general y el presidente, más el ad vitam, que seríamos 59. Correcto. Bien. Bienvenido, José Gracias, del Castillo. un placer. Hermano, mira, qué bueno tenerte aquí porque yo tengo muchas interrogantes y muchas dudas sobre unos movimientos que tú diste hace unos días. Yo te vi, Carlos Amarante Baret daba señales hace tiempo de que quería dar el paso fuera del PLD y la primera vez que salió públicamente yo te vi en esa actividad con él. Pensé que tú habías decidido también irte del PLD, luego vi que no. ¿Qué pasó ahí? Porque ni siquiera los que no somos miembros del PLD estábamos conscientes de que claramente Carlos Amarante Baret estaba dando señales de que quería irse. Entonces, cuando te vimos ahí con él, también con Domingo Contreras, pensamos que también que tú ibas a salir del PLD. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Lo que ocurre, yo pienso, el PLD es un partido, y bueno, mucha gente quizá no está acostumbrada a ver esos procesos. Es un partido plural y democrático, y donde se fomenta precisamente ese ejercicio, ¿no? De hecho, este caso yo lo he, digamos que, socializado internamente en las instancias correspondientes del partido, tanto a la comisión organizadora como hablé con el presidente, con el secretario general, y finalmente, debido a insistencias de algunos miembros de la comisión de mantener su interpretación, pues bueno, me vi precisado ir al Tribunal Superior Electoral. En el caso que tú señalas, nosotros estábamos fomentando incluso desde antes, y yo paso a explicar un tema que quizá tú lo tienes ahí en la gatera. Yo primero renuncio del comité político. Claro. Entonces mucha gente dice, ¿para qué quiere volver José al comité político? Exactamente. Yo te tenía también. La renuncia del comité político viene dada en un proceso donde todos entendimos, pero en un primer momento eso no estaba claro. Pero fuiste tú el único que renunció. Pero espérate. No fue el único, pero... Yo fui el único que renuncié. Claro. Ese día. ese día, pero también yo mando una carta porque la renuncia de otros. Me caracterizo por ser responsable en mis decisiones y por ser consecuente con mi forma de pensar. Entonces yo le mando una carta al comité político diciendo que yo entendía que había un proceso donde el partido había quedado muy mal, había un recuento incluso de los últimos torneos electorales, y que el partido tiene que someterse a un proceso de autoevaluación, y que todas las autoridades partidarias tienen que ir a un proceso de legitimación para tener la calidad suficiente de liderear, ¿verdad?, las acciones que debe desarrollar ahora el PLD para reconectar con la población y ser una opción de poder. Eso lo digo en mi carta, y que yo soy el primero que pongo mi posición de miembro del comité político a disposición del partido y que procedo a renunciar. En ese día, bueno, precisamente no renunciaron, pero sí dijeron que no iban a seguir en el comité político José Ramón Peralta. El propio presidente Medina dijo que no iba a seguir siendo presidente del partido, aunque después rectificó, y el secretario general dijo que tampoco quería aspirar más a ser secretario general. O sea que, como tú bien dices, en mi caso fue distinto, pero no fue, digamos que hay cierta similitud. Correcto. Posteriormente, entonces, ante la convocatoria que sí, ciertamente hizo el compañero Amarante Baret, en torno a la necesidad de impulsar transformaciones reales en el partido y que se produjera una relegitimación de todas las entidades de dirección, comité político, comité central, presidencia y secretaría general, y ante el hecho de que Danilo había anunciado que no iba a seguir como presidente, pues nosotros participamos de ese proceso reclamando eso, y apoyando en ese momento esa decisión de Danilo. Ahora, después que Danilo decide volver a postularse a la presidencia,
y demostrarse real y efectivamente, porque nadie salió a aspirar. En último momento aspiró el compañero Francisco Domínguez Brito, que dicho sea de paso, tuvo un desempeño que hay que reconocer. ¿Tú apoyaste a Danilo o a Francisco Domínguez Brito? Yo apoyé a Danilo, a eso voy. Pero lo que quiero decir que el compañero Domínguez Brito tuvo un desempeño bastante bueno, sacó un 33%, frente a un escenario donde se planteaba 90-10, o por lo menos ese era el objetivo, ¿no? Sí. Lo que quiere decir que en el partido, vuelvo y te reitero, hay procesos democráticos, hay distintas manifestaciones que se respetan y se digamos que se trabajan a lo interno, y yo creo que eso es positivo. En el caso nuestro, apoyamos a Danilo porque entendimos que era el único que garantizaba la unidad del partido. Vuelvo y te reitero, nadie salía a postular por la presidencia, salvo Francisco Domínguez Brito al final, y de alguna manera u otra esto dio al traste con el proceso del 27 de octubre, donde salió electo el presidente Medina, el nuevo secretario general y el comité político, y ha dado origen a esta situación que lamentablemente ha terminado en el Tribunal Superior Electoral. Digo lamentablemente porque lo ideal es que se hubiese subsanado a lo interno, dentro del partido. Pero yo pienso que al final de cuentas eso tampoco debe ser algo para rasgarnos la vestidura, ni como se dice, yo estoy demandando al PLD, no, todo lo contrario. Suave. Claro, no, por ahí porque no quiere, José. Un tercero, bueno, pero es que porque el deseo de alguien, eso no es suficiente. José, que nosotros tenemos... No hay gente que vio eso como un acto de rebeldía. Pedro, pero permiso que le toca... No, está bien, yo sé no, mira, hay mucha gente que lo pudo haber visto como... Sí, claro, evidentemente que sí. Y otros que no están de acuerdo. Yo mismo lo pensé, bueno. Y otros que entienden que nosotros no debemos entrar al comité político. Y otros que quizás piensan que yo me merezco, ¿verdad? ¿La sanción? No, exacto, pasarme un tiempo, digamos, en el... De castigo por haber utilizado tan nada. Como se le hace a los guardias, que se le baja un rango. Y digamos, hay un proceso de formación otra vez. Sí. Pero lo cierto es que nosotros, lo cierto es que nosotros, en este caso, estamos reclamando el respeto de un derecho fundamental que no solo nos atañe a nosotros como aspirantes y miembros del Comité Central, sino a toda la membresía que votó ese día. Yo recibí 483 votos y los demás compañeros recibieron votaciones por encima incluso de los 500 y tantos votos, como el caso de Richard Medina, que me parece que me lleva 49 votos, algo así, que es el primero en el orden que entraría. Entonces, se trata de eso, de respetar ese derecho de elegir y ser elegido, de la voluntad expresada por los miembros del Comité Central en ese certamen, y de que se produzca una interpretación conforme a los estatutos del partido, a la Constitución, a la ley de partidos, que dicho sea de paso prohíbe la cooptación y obliga a que los procesos internos se hagan de manera democrática, porque parten de un mandato constitucional del artículo 216 de la Constitución de la República, y yo creo que el Tribunal Superior Electoral va a fallar a favor de esta interpretación que nosotros estamos haciendo, y estaremos 58 miembros del comité político conformando ese organismo, más el miembro estatutario ad vitam que llevaría al comité político al número de 50. José, hablando ya un poquito, ya saliendo un poquito del PLD, hablar un poquito de temas actuales, ¿verdad? Que estamos viendo que están pasando en el país, sobre todo el tema de los bonos, los escándalos que ha tenido el gobierno uno tras otro, una situación tapa la otra, y me gustaría saber tu opinión, y más ahora en Navidad, que el pueblo está esperando su bono navideño y hay quejas de que no le está llegando. Bueno, yo lo que siento es que con esto de los bonos, igual que en muchos otros temas, empezando por el tema de la reforma fiscal, el gobierno ha improvisado. Demuestran una vez más falta de planificación, lo cual es muy preocupante, que ya un gobierno que estamos en los primeros 100 días y algo, pero real y efectivamente son 4 años y 100 días y tanto. Es preocupante que todavía se expresen en las ejecutorias esos niveles tan elevados de improvisación. Empezando por el tema que sucedió con la plataforma. Yo mismo aparecía en la plataforma
de Supérate como habilitado para recibir un bono de 1.500 pesos. 1.500. Y usted me dirá las explicaciones, bueno, tú estás habilitado porque quizás tú no estás cotizando en la tesorería de la Seguridad Social o lo que sea. Como estuvo habilitado el expresidente Medina, el expresidente Leonel Fernández. Pero yo pienso que un bono que va dirigido, se supone, a familias vulnerables, debe ser entregado en virtud de un mapa de la pobreza. Un levantamiento que se supone debe tener el gabinete una base social, de datos. Una base de datos que se hace, que existe, que en el caso de nosotros creo que la dejamos en cerca de 1 millón de familias. Sí, así es. Por ahí yo sé que se ha estado en un proceso de incrementar esa base de datos para adicionar más personas en función de los determinados perfiles. Pero si los bonos dan 1.500.000 familias, es a 1.500.000 familias que hay que entregarlo. Entonces, este afán, digamos, de manejar una gran cantidad de bonos, llevarlo a 3 millones de bonos, uno se da cuenta de que con esa base de datos tan abierta, lo que se quiso fue, si se quiere habilitar esa gran cantidad de bonos, de 3 millones de bonos, y una vez se pregunta cómo se va a utilizar eso, si una parte de ellos se va a utilizar para favorecer a compañeros del PRM o para qué. Y realmente es cuestionable que un gobierno que le estaba planteando a este país una reforma tributaria, que incluso se envió al Congreso con una reforma súper agresiva. Yo he dicho que se diseñó una reforma de choque en un momento donde la economía dominicana todavía mantiene niveles de sanidad suficiente, que sigue creciendo, que la inflación está controlada. Presentar una reforma donde se le pone ITEVI a los productos agrícolas, al agua, a la leche maternizada, y venderle al país que se requieren más recursos, cuando tú, por otro lado, estás dilapidando recursos con el uso, con la manera en que se está implementando el sistema de asistencia social en esta época, de verdad que deja mucho que desear. José, yo tengo 2 preguntitas, porque hay que andarle rápido a este muchacho. 2 preguntitas. Una en el orden, tú fuiste presidente del Indotel. Y Guido Gómez Mazara dijo que hace 25 años hay un contrato ahí, el contrato del edificio del Indotel, que él encontró eso ahí, y que eso era una francachela en alquiler. Quiero saber tu opinión de eso, a propósito que tú estabas en la posición de Guido, esa es una. Y la segunda es, el PLD se aboca a buscar un candidato que recupere lo que perdió el partido en los últimos torneos electorales. ¿Cuál es el candidato que José del Castillo entiende que debe tener el PLD? Y si estás apoyando a uno, ¿a quién es? Bueno, iniciando por el tema del alquiler del edificio, primero Guido dio unas declaraciones, pero no creo que generen ninguna novedad. Todo el mundo sabe que Indotel está alquilado ahí. Y es un edificio en plena Abraham Lincoln, creo que son 4 pisos que ocupa el Indotel. Evidentemente tiene un alto costo, ¿no? Es un contrato que se estableció desde el inicio de la operación de la institución, que fue creada en el año 1998 y empezó a operar un par de años después. Y evidentemente se han pagado muchos recursos por esto. Es el gran dilema que tiene el Estado dominicano. El Estado siempre tendrá que alquilar algún que otro local, porque no todas las instituciones tienen local propio. Pero en el caso del Indotel tiene un solar ahí en la 27 de febrero que compró, pero no ha sido posible que el Indotel disponga de los recursos suficientes para edificar un edificio ahí. Creo que escuché a Guido que estaba en conversaciones con el presidente y con el Ministerio de la Vivienda. Van a hacer eso. Lo ideal es que eso se edifique y que el Indotel salga de ese alquiler. $140,000, ¿no? Es mensual. Debe andar por ahí. Yo creo que cuando yo estaba alrededor de los $100,000, porque hay un solar de parqueo también alquilado. Es la situación que afecta a muchas otras instituciones, no solo el caso, y bueno, se han hecho trabajos periodísticos últimamente con ese tema. Y con relación al proceso interno, el Partido de la Liberación Dominicana, yo soy de opinión que debe escoger su candidato en el primer semestre del año entrante. Y en el caso nuestro, pienso que quien unifica al PLD, quien le da tranquilidad a esa vieja guardia del partido y de alguna manera es un puente con los jóvenes, porque es el más joven de ese grupo
de Viejos Robles es Francisco Javier García, y nosotros lo estamos apoyando. Estuvo en Barahona en días pasados, y en el caso de Barahona, como en muchos otros territorios donde él ha ido visitando, en el caso de Barahona tiene por lo menos el 85% de la dirigencia del PLD apoyando. Bueno, por el candidato, casi brevemente, que sí. antes de irnos, José, ¿y en qué tú estás dentro de tu partido políticamente para el 28? ¿Te veremos aspirando a senador, alcalde? ¿En qué está José del Castillo? No tengo ánimos de aspirar de nuevo a una posición de senador o de a nada, va a esperar si el partido gana. Sí hacer mi labor para que el Partido de la Liberación Dominicana vuelva al poder. Si me toca aspirar, pues ya veremos, pero no está en mi prioridad. No está en tu agenda ahora mismo. José, gracias por venir. Gracias a ustedes, un verdadero Ha sido placer. una entrevista amena, breve pero amena. Te tenemos la invitación para que en otra ocasión pueda venir cuando te requeramos, que vamos a tener muchas conversaciones con ustedes, más con los partidos de oposición. Hasta aquí, libremente, por BTV Canal 32 y por Panorama FM 96.9. Nos vemos mañana a la misma hora. Esto es Libremente.